8:38 de la mañana, estamos en los estudios de FMR con Nicolás del Caño, que es primer candidato a diputado del Frente de Izquierda por la tercera sección electoral. Ahora se vota el 7 de septiembre y después en PBA también, pero las nacionales el 26 de octubre. El 26 de octubre, ¿cómo estás, Laura? Bien, Nico, buenos días. Ya vamos a hablar de eso, pero primero no puedo dejar de preguntarte por lo que estamos transitando en estas últimas semanas, desde que el martes pasado en Carnaval Mauro Federico con Ibi Cángaro revelaron los audios de Pañuelo, que lo potenciaron de una manera muy viral, porque lo vi en todos los medios de comunicación la semana pasada, Jorge Rial en Argenzuela con Mauro también. ¿Cuáles son las reflexiones que has hecho y a medida que siguen surgiendo audios y las justificaciones del gobierno para tratar de despegarse? Bueno, que uno presume, y más con un gobierno que ya tenía casos escandalosos, ¿no? Como el de Libra, que fue el propio presidente el que tuiteó una estafa, ¿no es cierto? Y presumía que había todo tipo de negociados y demás, pero escuchar cómo se presume que es este sistema que tenía involucrada directamente a Karina Milei, donde tenía estos retornos robándole plata a las personas con discapacidad de los medicamentos, ¿no? Y haciendo negociados con Suiza Argentina, la droguería Suizo-Argentina. La verdad que generó una indignación. Digo, yo por ahí la lectura que hago es golpean el relato del gobierno. O sea, el corazón del relato es vamos contra la casta. Bueno, no solamente mucha gente ya se había dado cuenta de decir, no, mira, el ajuste no fue contra la casta, sino que fue contra el jubilado, el estudiante, el pequeño comerciante, el laburante, que sufre despidos, el problema de los salarios, sino que además tiene las prácticas de corrupción, de coimas. Digo, son escándalos realmente enormes, que creo yo que están golpeando muy duro, y en un momento donde la economía también está en un momento crítico, ¿no? El esquema de Milei. Entonces yo creo que ahí vos tenés una cuestión que también esto quizás resalta más que si la economía estuviese en otra situación, ¿no? Uno puede analizar diferentes momentos de la Argentina y de diferentes presidentes. Cuando la economía anda bien, si hay un hecho de corrupción, claro, se atiende, pero no de la manera que se atiende cuando la economía funciona mal. Yo creo que eso ha pasado muchas veces, ¿no? Pero digo, me parece que en el caso de este gobierno, mira, ayer estábamos en la Universidad de La Matanza, que fuimos a conversar con pibes, con compañeras, compañeros estudiantes, docentes, y charlando con un chico muy joven, me dice, mirá, dice, yo voté a Milei, tenía 16 años, se autorreprochaba, como diciendo, yo me creí estas cosas, bueno, hay que ver si se tiene que votar a partir de los 16, porque que para mí por supuesto que sí, pero él lo planteaba como una duda, ¿no? Porque dice, yo no pensé todo esto, dice, esto de que el mercado iba a resolver todo, dice, al final era todo mentira, esto de la casta, y estaba golpeado también en este discurso de la casta, él diciendo, che, ¿cómo me engañaron, ¿no? Porque al final estamos viendo esto, y el hecho de que se genere este repudio, que vimos en Lomas, la otra vez en Junín, etcétera, en Corrientes. Bueno, y pensaban que tenían impunidad, digo, también, ¿no? Y ese repudio creo que crece cada día, y ahora, bueno, en el corazón del relato, insisto, del gobierno, me parece que eso golpea duramente. Contrasta, obviamente, con su discurso, y eso yo creo que está generando mucha más bronca. Bueno, a mí me parece que el término casta se usa cada vez menos en el relato del gobierno. Me parece que el de corrupción también les va a quedar bastante grande usarlo, me da la sensación. Sí, obvio que sí, porque si vos ves cuál es el discurso de campaña inclusive que está teniendo el gobierno hacia el 7 de septiembre, lo único que pueden decir es kirchnerismo no va más, nunca más. Esto no va más, bueno, utilizando el nunca más, pero digo, la corrupción es lo único, porque vos podés decir inclusive, mirá, hay una menor inflación, igual los datos del INDEC son muy, muy cuestionables por los propios especialistas inclusive que lo cuestionan. Ahora, asfixian
el consumo de manera brutal. Muchos pibes ayer en la Universidad de Matanzas decían, mirá, a mí me aumentó el transporte un montón, o sea, cuesta poder estudiar, además del ataque a las universidades, que es muy fuerte por lo que significa el atraso de los salarios, que han perdido muchísimo, docentes, no docentes. Entonces, ¿cuál es el discurso que va a sostener el gobierno, ¿no? Incluso alguien me preguntaba, creo que un periodista me preguntaba por qué el gobierno ahora, después de este escándalo, insiste con ir con Karina Milei a hacer campaña. Sí. Y yo digo, ¿y a quién tienen? Claro. O sea, si no puede ir Karina Milei, no puede ir Milei. O sea, hay un cuestionamiento directamente a la cúpula del poder. Entonces creo que hay una situación donde este discurso contra la corrupción y como tampoco pueden mostrar nada, o sea, casi 2 años de gobierno, y bueno, puede decir, bueno, mirá todo las cosas que beneficiaron a sectores del pueblo trabajador, a la juventud que lo votó, por ejemplo. ¿Cuál fue? ¿En qué se benefició? Si cada vez hay menos trabajo en el conurbano bonaerense, donde más desempleo hay, donde más ha crecido y más entre la juventud. Y más en las mujeres jóvenes. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué van a...? Me parece que creen que tienen impunidad. Como, bueno, sigo gritando, diciendo que el déficit fiscal, etcétera, como si la gente no estuviese haciendo una experiencia y viendo esto, más allá de que mucha gente se opone al gobierno y se opuso siempre. Y yo creo que en esos sectores hay, ¿cómo te diría?, una radicalización o una oposición más dura también, ¿no? Como decir, bueno, hay que responder de manera mucho más dura a este gobierno. ¿Qué análisis haces de lo que pasó en Lomas de Zamora con el presidente? El análisis, mira, charlaba con un chico también el otro día, no me acuerdo en qué medio estaba, que me dijo, yo estuve en Lomas, me dice, yo estuve en Lomas y me pareció raro esto de poca custodia, dice, como que después del escándalo de las coimas de Karina Milei, ir a pasearse por Lomas de Zamora como festejando un cumpleaños, digamos, genera ese tipo de reacción y muchísima bronca. Digo, van a ser repudiados a donde vayan, me parece, ¿no? Eso creo que está claro y bueno, me parece que es expresión de esta creciente bronca con el gobierno de Milei. Mucha gente, te digo, cuando vos vas a distintas recorridas en conurbano bonaerense, bueno, en mi caso en particular es en la tercera sección, pero hacemos actividad en distintos lugares, te dicen, ¿cuándo se termina este gobierno? Hay que sacarlo, hay que movilizarse para terminar con él. O sea, hay un sector muy importante de gente que se opone a este gobierno que dice, bueno, tenemos que ponernos en marcha, basta, no podemos seguir esperando, y creo que eso, un poco también lo de Loma de Zamora tiene que ver con eso, y con esto de que el gobierno está en Narnia, digo, ¿no? Decir, bueno, vamos, paseamos, o sea, o tuvo alguna intencionalidad de correr el foco de Españolo. Y claro, poner el foco en otro lado, polarizar con el kirchnerismo, ¿no? Que es lo que están diciendo, ¿no? A ver, yo repudié los hechos de violencia, obviamente que todos tienen derecho a manifestarse, pero no puede dejar de causarme cierta gracia verlo a José Luis Esper yendo en la moto. ¿Qué pensás cuando alguien que dice cárcel o bala termina yéndose así? Bueno, toma de su propia medicina, digo, ¿no? Porque no solamente el ataque de cárcel o bala que hizo contra mi compañera Miriam Bregman, en contra mío, sino contra toda persona que se moviliza y se expresa contra el gobierno. O sea, ve a los jubilados movilizados y vos lo escuchabas a Esper decir cárcel o bala. Ves que esa misma gente es la que justifica ajustar a una persona que con una discapacidad y sacarle la pensión, y esa gente del gobierno se burla, ¿no? Y después piden cárcel o bala. Bueno, yo creo que eso genera un resentimiento y una bronca muy grande en los sectores afectados, y obviamente que no solamente a vos y a mí, sino que a mucha gente le resultó una especie de justicia poética verlo a Esper huir cobardemente en moto
el otro día en Loma de Zamora, ¿no? Y creo que eso, él es muy gallito para hablar en un canal de televisión, en un medio amigo, en las redes sociales, etcétera, pero después está esa realidad. En Junín fue repudiado también por los trabajadores de la construcción que estaban reclamando por el tema de los despidos, de las faltas de obras públicas, de laburo, etcétera. Entonces, bueno, ahí con Miriam estamos también en una causa, ¿no? Por lo que dijo de Cárcel Ovala, que él pidió que se cerrara, bueno, y no, la justicia no lo cierra, obviamente, ahora cambió de abogado. Bueno, vamos. Bueno, el episodio él había puesto Cárcel, o sea, insinuó lo de Cárcel Ovala con ustedes. Sí, y además, fíjate que cuando. Lo dijo directamente. Sí, Cárcel Ovala dijo, para Bregman del Caño, y dijo además, cuando en un canal de televisión le preguntaron, pero ¿usted qué está diciendo cuando dice Cárcel Ovala? ¿A qué se refiere con bala? Bala de verdad, dijo. O sea. Y a nuestro compañero Matías Aufieri le sacaron un ojo en las represiones. Eso envalentona y es un aval a represiones donde, Pablo Grillo también esa represión brutal y Pablo está tratando de recuperarse. El otro día vimos un parte médico que comentó la familia, todo, que es él está haciendo una fuerza bárbara, pero es una situación difícil. Y bueno, esos son ese es el aval que tiene la policía, y después cualquiera que pueda utilizar ese tipo de declaraciones para sentirse avalado y aplicarlo directamente, ¿no? Me parece a mí que lo de Esper es grave en ese sentido. Es más, te digo, Lauti, lo escuché, lo vi en las redes sociales decir esto, estamos naturalizando la violencia. Esper, o sea... Y con el discurso más violento. Claro, voy a decir, pero hermano, si vos sos el que justamente promueve este tipo de discursos y que después no son gratuitos, digo, se trasladan en hechos, en Argentina llegó el caso del intento de magnicidio hacia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En su momento, este tipo de discurso. Nicolás, y... ¿cómo ves esta nueva composición del Congreso? Digo nueva composición, no sé, corregime o decime qué pensás, porque en un principio no había consenso para oponerse a las políticas de Javier Milei, más allá de lo que muchas veces hacía la izquierda o muchas veces hacía el peronismo, que a veces coincidían en la estrategia o no. Después se fue tímidamente metiendo la parte del bloque de Giuliano cuando rompe con la UCR, pero ahora lo que era dialoguista dejó de ser dialoguista, o por lo pronto diálogo siempre hay, digo, pero lo definían así. Hay como un mayor consenso entre gente que por ahí piensa distinto en un montón de cuestiones, pero que se agrupa para cuestionar las políticas de Javier Milei o los DNU o lo que quiere llevar adelante. ¿Cómo vís puntualmente este momento del Congreso, que yo creo que cambió muchísimo de lo que era al comienzo a lo que es ahora? Claro, sí, bueno, no, primero tomo lo que dijiste, no para hacer autobombo, pero sí para marcar a fuego algo importantísimo, que es que la izquierda desde el primer momento fue una oposición inclaudicable. Cuando vos tenías gente que se iba del bloque de Unión por la Patria para armarse los interbloques o monobloque para votarle todo a Milei, hacer acuerdos, etcétera, y algunos nos decían que había que administrar fuerza y no estar todos los miércoles con los jubilados porque la represión generaba temor. Y nosotros acompañamos a los jubilados. Mirá, los jubilados van a movilizarse todos los miércoles como lo hacen hace 30 años en la Argentina, y más con este gobierno. Nosotros vamos a estar siempre, y creo que esa intransigencia hoy tiene una valoración muy importante. Lo ves, por ejemplo, en encuestas donde a Miriam, mi compañera Miriam Bregman, le da 14 puntos en la ciudad de Buenos Aires, o la buena elección que pensamos que podemos hacer en la provincia, y al reconocimiento de mucha gente en la calle de esa lucha, ¿no? Ahora, hoy vos tenés un cambio importante de esos bloques, que antes le votaban todo, la ley base, ¿no? Ruiz la escuchaba arrepentida, dijo que era ingenua. Claro, las facultades claro, vos, a ver, a un pibe de 17 años, 18 años, como charlamos ayer en La Matanza, bueno, se confundió, se equivocó, no sabía. Ahora, la gente que está en el Congreso, votarle la ley base, votarle
votarle, digo, las facultades delegadas que le permitieron a Sturzenegger hacer un desastre total. Digo, y yo creo que hay un cambio porque también hay un cambio que se impuso con la movilización. Aunque hayan vetado la ley jubilatoria, la simpatía que generó la lucha de las jubiladas y los jubilados fue enorme. Pero si nos hubiesen dado una lucha inclaudicable, ¿no? La convocatoria a... 6 votos faltaron nada más. Claro, ahí faltaron un poco menos, si los das vuelta, y fíjate, ahí hay algunos de Unión por la Patria que faltaron a la votación. O sea, vos jamás va a haber un diputado de izquierda o un senador de izquierda que falte una votación de estas características de manera consciente, te quiero decir, ¿no? Porque hay un hecho de que hay gente que estaba ahí en el Congreso y justo no estuvo en ese momento. O sea, eso no. Y las abstenciones también fueron decisivas. Las abstenciones, bueno, ahí tenés gente también del bloque de Juliano, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, entonces, abstenciones, ausencias fueron decisivas. Vidal, bueno, que tanto se habló a favor de los jubilados, etcétera, caradura. Me parece que acá hay un hecho que la movilización de jubilados, de trabajadores de distintos sectores ha hecho, y también que los gobernadores, un sector de los gobernadores, Yarlora, Schiaretti con Puyaro y demás, están viendo decir, empieza a haber un cambio en muchos sectores que votaron inclusive al gobierno, y ellos se acomodan a los vientos del momento, ¿no? Entonces ahora están viendo que la calle impuso lo del Garrahan, por ejemplo. No es que estaban desesperados muchos de estos colaboracionistas con Milei de votar la emergencia para el Garrahan. Bueno, pero nosotros venimos desde el año pasado acompañando los paros, las movilizaciones. Lo mismo te digo los compañeros del INTI y del INTA que lograron tirar abajo los decretos estos de Sturzenegger, la ley de emergencia en discapacidad. O sea, hicimos en la comisión, yo estuve como vicepresidente, ahí trabajamos muchísimo con muchos colectivos de la discapacidad. Y se armó este proyecto de emergencia. Nosotros teníamos uno más abarcativo, pero bueno, creo que terminó saliendo un proyecto que pone un piso para decir, bueno, entonces me parece que tiene que ver con toda esa movida, y que bueno, hay también una primera experiencia con el gobierno. Nico, nos quedan 3 minutos de charla y no quiero dejar de preguntarte por qué vas a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, y también en las nacionales. Había gente que criticaba este doble mecanismo. Vos contanos por qué, quiero tener tu opinión de por qué en los dos lugares, y sobre todo después que haga foco en la del 7 que se viene. No, mira, nosotros acá no hay ninguna contradicción. El Frente de Izquierda rota en las bancas, ¿no? Y los compañeros nos plantearon frente a una elección como la del 7, que es histórica porque desdoblan la elección de la nacional sin recursos, sin espacios cedidos en los medios para los spots como vos tenés en la nacional, que son poquitos, pero estás en todos los medios con la posibilidad de difundir tus candidatas, tus candidatos. Bueno, nos plantearon a Romina del Pla, a mí, que, bueno, Romina va por la primera sección, todo lo que es el conurbano norte y una parte oeste, y en mi caso La Matanza y la zona sur del conurbano, que es la tercera sección electoral. Afrontar el desafío, porque nosotros creemos que, como mucha gente lo reconoce, las bancas del Frente de Izquierda van a estar siempre acompañando las peleas que den los distintos sectores, como jubilados, como los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes, todo sector que enfrente estas políticas, y que en ese sentido creo que es muy importante, y lo plantearon así nuestros compañeros, poder defender esas bancas que hemos conquistado. Y creo que mucha gente hoy que está pensando en decir, bueno, voy a votar, no voy a votar, que tiene bronca, creo que tiene que saber que el no ir a votar beneficia a esos a los que le tiene bronca. Claro. Y que si va a apostar por una fuerza de laburantes, de jóvenes, que desde abajo estamos haciendo esta campaña pulmón, y que siempre estamos del mismo lado, que sabe que es inclaudicable la izquierda frente a los ataques de este gobierno, frente a los cómplices. Bueno, yo creo que ahí la opción es clara, que esas bancas la ocupen los laburantes y no los ajustadores, los coimeros, los corruptos de siempre. Creo que eso es una oportunidad para expresar esa bronca de una manera contundente, y no quedarse quizás masticando bronca en la casa.
a muchos compañeros y compañeras que han visto el accionar y nos hemos encontrado codo a codo en la lucha, bueno, también invitarlo, porque te digo, mucha gente nos dice, mira, yo soy peronista, pero lo voy a votar a ustedes que con los que comparto la pelea, que son consecuentes. Bueno, yo invitarlos que es una garantía en esta elección, apostar a bancas que saben de qué lado van a estar, y que no solamente en los recintos se van a alzar las voces de las compañeras y compañeros de la izquierda, sino también en las calles, ¿no? Nicolás, muchas gracias por haber estado aquí presente en los estudios de FMR. No, por favor, gracias a vos, Lauta.